Buenas tardes. Bueno, hoy es jueves 10 de enero del año 2024. Hoy voy a armar lío, y lío grande. Lío grande para comentar y compartir con ustedes unas apreciaciones sobre dos sucesos que son noticia internacional en este momento. El primero tiene que ver con la situación que está viviendo nuestro hermano país, el Ecuador. Y el segundo tiene que ver con lo más insólito, si podemos llamarlo así, y es la condecoración en el Día Colombo estadounidense que le dio la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al alcalde de Tuluá Valle, que no lleva sino 10 días de posesionado, y al expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por sus logros en favor de la seguridad nacional. Esos dos. Vamos al primero. Ecuador es un país que, como todos los países de Latinoamérica, han vivido unas situaciones de arraigo con el fenómeno del narcotráfico que Colombia vivió también en las épocas dolorosas de Pablo Escobar Gaviria y en las sucesivas que vinieron después de ellas y en las que vivimos aún todavía. Ecuador ha tenido una particularidad. Ecuador es un pueblo de valientes, de gente valiente, de gente fuerte, de héroes, de gente que no es como la colombiana sumisa, atontada, empendejada, que se dejan hacer lo que quieran de los gobiernos de turno, que bendicen y alaban al que manda matar, al que negocia, ¿sí? Y a los que nos trajeron los carteles del narcotráfico extranjero a Colombia. En Ecuador no pasó así. En Ecuador ha sido un pueblo que ha luchado y tuvo un gobierno de transición muy interesante, que fue el de Correa, un gobierno comprometido en estos procesos de transformación social. Cometió el error de cambiar a Correa por Lasso, y Lasso un traidor, de esos que también van a resultarnos en el futuro aquí de Colombia. Un traidor con los postulados de Correa. Y se vendió, un vendidito de esos que tenemos. Judas hay muchos. Y este sujeto dejó al país en la crisis más horrorosa del mundo. Bueno, el fenómeno del narcotráfico ingresó a la clase política del Ecuador, a la clase gobernante del Ecuador, ¿sí? Allí, junto con su Policía Nacional y sus estructuras de poder, si les podemos llamar estructuras de poder, hicieron su trabajo muy bien hecho para fortalecer, estoy en rayitos del sol, no es que esté ya canoso, para fortalecer todo este andamiaje de narcotráfico. Y llegaron carteles extranjeros. Y vino la confrontación, alimentada por lo mismo que está pasando en Colombia hace muchísimos años. Aquí, allá, menos que aquí, la justicia se entregó a las mafias del narcotráfico. Porque sabemos que la Fiscalía General de la Nación es una organización narcoterrorista, ¿no? Esa es narcoterrorista. Eso. Que la Corte Suprema de Justicia es una organización de narcos también. Allá van los penalistas narcos, los bandidos, los delincuentes,
los que les sirven a las mafias del país. En Ecuador, este fenómeno empezó a darse. Y las cárceles del Ecuador, como las cárceles de Colombia, son unas pocilgas donde no merece nadie, ningún ser vivo, óigamelo bien, ningún ser vivo vivir. Hay un hacinamiento en las cárceles y hay un cansancio de una sociedad que se aísla de esas realidades y que comienza a pensar de que los criminales merecen la cárcel, menos los políticos, menos don Arturo Char, menos don Álvaro Uribe Vélez, menos don Iván Duque, menos no, ellos tienen que tener, si les van a hacer ese daño, les tienen que dar mansión por cárcel. Allá están viviendo el sistema carcelario una profunda crisis y de eso se ha aprovechado los carteles del narcotráfico, además con un presidente del corte de Iván Duque. Noboa es un presidente de ultraderecha y el país está en este momento en esta situación gracias a este presidente, a Noboa, ¿sí? A que es un juguete de la delincuencia internacional paramilitar. Eso es Noboa. Qué pesar del Ecuador. Es el momento para que Ecuador nos vuelva y nos dé lecciones viejas y antiguas de que es un país soberano y que no va a dejar y ni va a permitir que regrese la derecha. Ya casi son las elecciones en el Ecuador y el señor Noboa se tiene que ir, porque él es un presidente como de transición, podríamos decirlo. Y este tipo, que maneja con la brutalidad de Duque, tiene que pagar por todas las cosas que se han hecho. Allí empezaron los desórdenes simple y llanamente por las acciones también criminales de la policía del Ecuador y de los organismos de seguridad del Ecuador. Violación de derechos humanos por cantidades. Noboa es un bandido, un tácito bandido. Bueno, pasamos al segundo tema. Con horror, con soberano horror. La bestia del norte, que se llama Estados Unidos de América, que dice ser esa bestia el fortín de la democracia, de las libertades y de la no sé qué, nos muestra hoy desde la Cámara de Representantes de ese putrefacto país lo que son capaces de hacer y lo que han hecho históricamente. La esposa del presidente de la Cámara de Representantes de la Bestia del Norte es de origen tulueño y la señora, que es de las, muy seguramente será, de esa gentecita que emigra a Estados Unidos y se consiguieron marido borrego de Estados Unidos, de plata, y ya, no sé, no conozco la historia de esa señora, pero debe ser de ese tipo de gente, y es la mujer de él, y le recomendó a su mujer que condecorara hoy, y es que en el día Colombo estadounidense, qué vergüenza que celebren esa fiesta por allá, si nosotros no tenemos ni parecido con esas bestias gringas, con ese país putrefacto, cochino, corrupto, con una vulgaridad de nación como es Estados Unidos. No lo digo incluso por su pueblo, ¿no?, sino por sus gobernantes históricamente. Y por las bestias que son máquinas de muerte y de dolor y de usurpación y de todo lo peor. En Estados Unidos no hay nada bueno, pero nada. Yo recuerdo en el año 78 que me invitaron el cónsul de Estados Unidos en ese momento en una ciudad donde fui a dar unas conferencias, me invitó, que me iban a ofrecer un paseo para que fuéramos hasta Nueva York, para que conociera Estados Unidos. Y le dije, no, ya estoy mirando ahí ese muro y ya vi a San Diego. Yo de ahí para allá, no más, porque eso ni me gusta verlo. Ese es un país maldito. Yo no sé por qué la gente se va para allá. Eso es un país de lo más puerco que hay, de lo más indolente. Su gobierno es
han sido asesinos y criminales de lesa humanidad y son los responsables de la crisis mundial que hay en torno a la paz y a la seguridad de nuestros países. Pues bien, entonces, que condecorar al alcalde, que no lleva sino 17 días, y dice el tonto mentiroso del presidente de la Cámara de Representantes que por sus logros en favor de la seguridad en Tuluá, una ciudad que ha estado por esa misma clase política manejada por mafias y por cosas y por toda una corruptela. En 17 días, ¿qué ha hecho ese señor en 17 días? Esa es la vagamundería del país de los más criminal del mundo. Es una vergüenza, nos da asco. Y qué vergüenza usted, señor alcalde de Tuluá, que se preste para esos juegos vergonzosos. No sea bruto, hombre, por Dios, ¿cómo se le ocurre recibir una distinción si no lleva, ni siquiera 17 días, lleva 10 días de alcalde hoy, 10 días. Entonces, ¿qué logros puede haber hecho usted? ¿Qué logros? Los logros que han habido allí han sido un proceso nacional, señor. Y tal vez habrá colaborado en algo el alcalde anterior, no sé, eso no lo sé, no conozco bien la política de allá. Pero lo que yo estoy seguro es que usted en 10 días no puede haber arreglado los problemas de seguridad de Tuluá. Olvídese, a mí no me venga con ese cuento. Esa es la realidad. Estados Unidos, el país que entra a los países, que gracias a Dios no pudo entrar a Venezuela por el valiente comandante Hugo Chávez Frías, porque allá hubo pantalones para cerrarle el paso a los gringos. Sí, señor, yo admiro a Hugo Chávez Frías, lo admiro el proceso revolucionario de Venezuela. Sí, señores, así ahorita vengan todos los comentarios que vengan. Tuvo pantalones para enfrentarse a la bestia del norte y sacarlos de allá. Y ahí he estado pagando en Venezuela el costo de eso con el bloqueo y se quejan de por el bloqueo. ¿Quién le dijo a la mamá de los pollitos que es la decente? Un país de indecentes venir a bloquear a otro país como lo han hecho con Cuba. Sí, yo soy revolucionario, sí señor, gracias. Y gracias a Dios lo soy. ¿Qué tal que no lo fuera? ¡Qué vergüenza! Un cura de derecha. Ahí tenemos esas dos perlitas. Yo invito al pueblo del Ecuador, para concluir, a que reflexionen serenamente y aprendan de Colombia. El estallido social en Colombia, que fue ejecutado por las fuerzas de los jóvenes que buscaban un cambio y que fueron víctimas, masacrados, torturados, están en las cárceles, muchos de ellos con falsos positivos judiciales, por una justicia corrupta, y que eso desencadenó un mayor crecimiento de lo que era una protesta de un día, pasó a ser una protesta de 2 meses, casi, en una lucha libertaria, y a un pueblo dormido y tonto como el pueblo colombiano lo despertó y nos ha permitido comenzar a dar cambios. No renuncien a los cambios. Piensen que Lasso fue un traidor al proyecto político y socialdemócrata, podríamos decirlo en esos términos, de Correa. Y reflexionen. Miren lo que puede hacer un brutico, un paraquito bruto como Noboa, venir a incendiar a su país, a incendiarlo. ¿Quién sabe qué negocios tenga la derecha política del Ecuador en el tema del narcotráfico? Algo hay cuando el cura bendice el agua. Y decirles a los colombianos, la otra conclusión, es que miremos cómo Estados Unidos nos demuestra con ese gesto su participación en los crímenes de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo les parece condecorar a un bandido como Álvaro Uribe Vélez, narcotraficante, de todo eso, a un delincuente de esa calaña? Allí se ve la complicidad de Estados Unidos con los hechos criminales, que de esos 4.602, que no son esos, eso tiene que ser mucho más, y son muchísimos más
los crímenes cometidos por la acción del paramilitarismo y la complacencia y participación de los gobiernos de Iván Duque, también, de Álvaro Uribe Vélez y de la ultraderecha colombiana. Entonces, reflexionemos. Estados Unidos es un país maldito, maldito, maldito. Buenas tardes.